Aleluya. Siempre cuando tenemos conferencias y las reuniones en la tarde después del almuerzo, es difícil mantener a los hermanos despiertos. Los hermanos siempre están cansaditos, con sueños, cabizbajos, ¿verdad? Pero ahora estamos en un nuevo momento. ¡Aleluya! Y nosotros tenemos que estar llamando antiguamente a los adolescentes, a los más jóvenes, para que entraran a la reunión, ¿verdad? Pero hoy tenemos que estar llamando a los mayores para que vuelvan. Porque antes de las 2 de la tarde, ya los jóvenes y adolescentes estaban ejercitando el Espíritu. ¡Amén! ¡Alabado sea el Señor! De hecho, hermanos, estamos viviendo un nuevo momento, un nuevo tiempo. Siguiendo en Hechos capítulo 2, versículos 42, nosotros vimos que ellos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, amén. Perseveraban en la palabra, y es esto, ese canal, ¿verdad?, que Satanás trata de cortar, trata de interrumpir que ese canal de transmisión, para que eso no llegue a los demás. Imagínense cuando la arteria aorta, ella se bloquea. Si la arteria aorta o cualquier arteria se bloquea, se interrumpe el flujo de sangre para todo el cuerpo. Y al hacer esa interrupción, uno se moriría. ¿No es cierto? Fatal. Por eso, Satanás, lo primero que él hace es atacar el fluir. Él quiere interrumpir que este fluir pueda proseguir y alcanzar. Por eso, lo primero que Satanás hizo, y siempre intenta hacer, es bloquear el canal por el cual Dios está fluyendo. Hermanos, antes de que nosotros entremos a ese tercer punto, ¿verdad?, que vamos a hablar de un poco de la enseñanza de Balaam, ¿no?, que es algo que hizo con que la iglesia entrara en más degradación. Tenemos que ver eso, o sea, cómo es el proceso a través del cual Dios habla. Dios, Él habla siempre a través de un hombre. Dios habla a través de su enviado. Nosotros no tenemos problemas con recibir la palabra de Dios. No sé si me entienden. Si Dios me hablara, o sea, amén, Dios me está hablando, ¿no es cierto? Pero nuestro problema es con el canal a través del cual Dios habla o Dios va a hablar. Nuestro problema siempre es con el enviado. Entonces Satanás lo que hace es atacar siempre, ¿verdad?, al canal, para que se interrumpa el fluir. Él ataca la aorta, ¿entienden? Para que ese fluir se interrumpa y no llegue, la obra de Dios no se realice. Por eso nosotros necesitamos estar atentos, ¿verdad?, para percibir quién es o cuál es el canal a través del cual Dios está hablando, que Dios está usando. Porque si nosotros nos bloqueamos por causa del canal, no vamos a recibir lo que Dios tiene para transmitir y fluir. Y eso siempre es así, y eso siempre ha sido así en la historia, ¿no? Cuando Dios levantó a Moisés, podemos decir pues que Moisés era el primer enviado. Porque claro, Dios llamó a Abraham, Isaac, Jacob, ¿verdad? Y ellos
creyeron y entendieron que eran el origen, y Dios no les mandó a hablar con nadie. Pero con Moisés sí. ¿Por qué? Porque con Moisés, a través de Moisés, Dios tenía una obra. Dios dio una misión para Moisés. ¿Cuál era la misión? Sacar a su pueblo de Egipto. Entonces, para eso Dios tiene un enviado. Y ese enviado, ese canal de Dios que Dios envía, ¿verdad? Desde que él fue escogido y fue enviado, la gente empezó a dudar, ¿no? ¿Y usted? ¿Quién eres? ¿No? Aquí creo que a veces dice así, ¿no? Cuando usted quiere confrontar a alguien, ¿no? Te dice, ¿y tú? ¿Quién eres? ¿Ah? ¿Qué te crees tú? ¿Verdad? Y eso es lo que hicieron con Moisés. Y Moisés tuvo que hablar primero con su pueblo, bueno, con el pueblo de Dios, que él era el enviado, y tuvo que hacer algunas señales para que la gente creyera. Y durante este proceso, el proceso en el cual Dios estaba usando a Moisés para hablar con Faraón, y era obvio que Faraón iba a decir, ¿y tú qué crees? ¿Y tú quién eres? Eso es obvio de parte del incrédulo, del Faraón. Pero el problema es que eso también estaba con el pueblo de Dios. Y cuando las cosas no salían bien, ¿verdad? Porque Faraón se puso más bravo. A cada señal que venía, Faraón se puso más bravo y el pueblo sufría. Y el pueblo empezó a decir, ¿cómo es eso? Usted nos viene para librar, pero la cosa ahora empeoró. Ahora, además de trabajar el doble, tenemos que buscar la paja. Entonces ellos empezaban a dudar de si realmente Moisés era el enviado. ¿Entienden? Bueno, y no solo esto, sino que hasta sus hermanos que cooperaban con él, y después de haber visto muchas señales y muchos milagros, también empezaron en algún momento a dudar de Moisés, a acusarlo, ¿verdad? A cuestionarlo. Entonces, nuestro problema está siempre en identificar quién es el canal a través del cual Dios está usando. Y que no siempre el canal que Dios usa es perfecto. A la verdad, los que Dios envía, nadie es perfecto, a no ser uno, que es Jesús. Amén. Jesús sí era el enviado de parte del Padre. Y aún así, Jesús, que era perfecto, que no tuvo ningún error, ningún pecado, la gente dudaba. La gente lo cuestionó y hasta lo mataron. Porque no creyeron que Él era el canal, aquel que fue enviado por Dios. Porque Dios siempre va a usar hombres para hablar. Amén. Mira, si dijera para ustedes, mira, mañana 3 de la tarde Dios va a hablar. Hay una plaza principal acá en el Tigre, ¿ah? Plaza Bolívar. Dios va a hablar en la Plaza Bolívar. Del Tigre. ¿Qué harías hoy? Dios va a hablar en la Plaza del Tigre a las 3 de la tarde. Tú irías, ¿verdad? Y también pondrías mucha atención, porque Dios va a hablar. Y harías caso. Ahora, Dios no usa esta manera.
Dios habla a través de hombres, de personas imperfectas, ¿verdad? Pero cuando Dios habla a través de su canal, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cómo es nuestra actitud cuando vamos a oír a Dios hablar? Lo oímos de manera relajada. La posición que uno tiene indica mucho, habla mucho sobre nuestra actitud, ¿no? Si realmente estás poniendo atención, si estás haciendo caso. A veces cuando alguien te quiere hablar algo serio y tú estás con el celular y dice, sigue hablando que estoy escuchando. O sea, cuando usted quiere hablar algo serio, quiere atención total. ¿Ya? Deja esto, mírame. ¿No es cierto? Con reverencia. Entonces, cuando nosotros identificamos el canal por el cual Dios va a hablar, tenemos que tener una posición, una actitud de verdad, de que voy a oír. Amén. Por eso que en Apocalipsis el Señor dice algo que no parece a veces tan lógico: el que tiene oídos, oiga. Claro que tengo oídos. Porque el que tiene oídos, oiga. El Señor está hablando de un oír diferente, de una actitud distinta, una actitud receptiva. El Señor condenó, Jesús que no vino a la tierra condenó al pueblo de Israel porque oían, pero su corazón estaba lejos. Oyeron de mala gana. Entonces, por eso tenemos que identificar el canal a través del que Dios habla y luego tener una actitud, ¿verdad?, de realmente oír el hablar viniendo de parte de Dios. ¿Y qué es lo que pasó aquí en Hechos capítulo 2? El versículo, ya hemos leído 42, el versículo 43 dice: y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y eran hechas, amén, por los canales. Es decir, que cuando la palabra es de Dios, hay algo que la sigue. Hay una confirmación de que esta palabra es de Dios. Y la confirmación es que muchas maravillas y señales. 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 ¡Aleluya! Maravillas y señales son hechas, acompañan la palabra de los apóstoles. ¿Cómo nosotros podemos identificar un canal que es un canal de Dios? Por las señales. Porque las señales siguen, las señales acompañan. Las señales no es todo, pero es una confirmación. Cuando leemos Marcos 16, versículo 17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, ¿verdad? Y tarará, tarará. Pero en el versículo 20, amén, que dice, y ellos, a ver, ahí está, lea para mí. Y ellos, amén, confirmando la palabra con las señales que la seguían. O sea, las señales seguían la palabra. Las señales siguen la palabra.
señales. Sí. Las señales. A ver, las señales siguen la palabra. Entonces, hoy Dios está usando su canal para hablar su palabra. Es una palabra que viene de Dios. Y nosotros tenemos que identificar este canal, ¿verdad? Creer. Porque cuando uno cree, esta palabra opera en uno. Si yo no creo, la palabra no va a operar. Pero si yo creo y obedezco, creo y practico, las señales siguen. Escuchamos los testimonios de los jóvenes, de los adolescentes aquí, ¿verdad? Que están creyendo a la palabra. ¿Y qué está pasando a través de ellos? Las señales. Las señales están viniendo. Ellos mismos son señales. Ellos mismos son un milagro. Amén. Es un gran milagro. Es decir, que algunos de ustedes, los hermanos, no tenían esperanza. Los hermanos miraban y decían, esa chiquita, Dios mío. Ay, ese chiquito, Señor. Misericordia. ¿Eh? Pero, ¿qué pasó? Ellos recibieron la palabra. Y uno puede pensar, no, ellos necesitan una actividad especial, necesitan, no sé, deporte, necesitan alguna clase de música. Y ya no sabían qué hacer con ellos, pero... Ya queríamos hacer jugo con ellos. Bueno, eso están diciendo ellos, ¿no? Entonces, yo no los conozco, así que para mí son lindos, amén. Pero, ¿verdad? Ellos recibieron la palabra y permitieron que la palabra entrara en ellos. Amén. Y porque la palabra entró en ellos, empezó a operar en ellos. Y hoy ellos son un milagro. Cuando estábamos este fin de semana allá, un hermano que es líder de una iglesia en Brasil, una iglesia bien antigua, que pasó por unos problemas, no quedaron muchos hermanos, y pues ellos tenían un adolescente. Y ellos, queriendo practicar la palabra, porque están creyendo que esta palabra viene de Dios. Casa de adolescentes. Casa de adolescentes. Casa kids, casa de adolescentes. O sea, ellos querían practicar porque creyeron que esa palabra viene de Dios, ¿verdad? Uno cree y las señales siguen. Nosotros naturalmente somos incrédulos y queremos ver para creer, ¿verdad? Pero el Señor por eso está llamando los niños, los adolescentes, y nos invitando a nosotros para que nos convirtamos en niños y adolescentes, en niños, ¿verdad? Ser un niño no es ser infantil. Amén. Una cosa es ser infantil. El Señor no quiere infantilidad. Lo que el Señor quiere es que tengamos una actitud de niño. La actitud de niño es una actitud de humildad y que recibe. Amén. Entonces, como ellos recibieron, creyeron, y así que el Señor va a operar. El Señor opera cuando hay corazones que creen. Amén. Y ese hermano entonces dio testimonio que pasó con ellos hace 2 semanas atrás, y queriendo practicar la palabra. Ese hermano, que es un líder de barba blanca, cabello blanco, ya un hermano un poquito mayor, agarró a un adolescente, fue con él, y vieron ahí algunos adolescentes en una plaza. Y ese hermano, lleno de osadía, les dijo a ellos, creo que estaban jugando fútbol, hizo parar el partido, y les dijo a ellos, ustedes son las gotas del rocío. Profetizado en el Salmo 110.
Ustedes son el milagro de la aurora. Y los invitó a la reunión. Hermanos, en la noche estaban 2 adolescentes con sus papás en las reuniones. ¡Aleluya! Hermanos, y ahora a través de ellos, otros adolescentes están viniendo. ¿Qué es eso, hermano? Esa palabra, la palabra tiene poder. Y usted necesita profetizar esa palabra. Usted habla, usted profetiza, esa palabra opera. Entonces, Dios necesita esos corazones creyentes. Pero es un problema porque justamente la degradación empieza cuando se pierde el frescor de la palabra. Hubo un movimiento hace algunos siglos atrás, pues que fueron de los valdenses, y Dios los usó grandemente. Pero los valdenses, que fueron grandemente usados por el Señor, después de un tiempo también entraron en degradación. ¿Por qué? Porque perdieron, en primer lugar, el frescor de la palabra. Entonces hay algo que nosotros no podemos perder, que es el frescor de la palabra. Y Dios, por su misericordia, nos está hablando. Amén. Y porque Dios está hablando, las cosas están sucediendo. Las señales están acompañando porque estamos creyendo. Bueno, estoy muy feliz aquí en el Tigre de ver tantos corazones aquí realmente creyentes que están creyendo y practicando la palabra. Eso es una gran bendición. Aleluya. Entonces, las señales acompañan, es decir, las señales son una confirmación de que Dios está hablando y a través de quién Dios está hablando. Cuando vinieron los apóstoles, claro, vino Pedro, Pablo también fue muy atacado. El apóstol Pablo fue muy cuestionado. Y cuando llegó el final de la vida de Pablo, casi todos lo habían abandonado. Pablo no era el canal de Dios, ¿no es cierto? Pero casi todos lo abandonaron. Es decir, no solo abandonaron a su persona, abandonaron a su enseñanza, abandonaron la palabra. Incluso el hecho de que él haya sido preso fue un motivo de escándalo y mucha gente ya no quería seguir a Jesús, ¿verdad? Porque mi líder está preso. Si él realmente fuera un canal de Dios, no le pasaría eso. Entonces muchos lo abandonaron. Entonces usted ve que siempre hay un problema, hay una dificultad en recibir la palabra de Dios, porque la palabra de Dios viene a través de un canal. Y ese canal es humano, es un ser humano. Bueno, por eso tenemos que volver realmente a la simplicidad y mirar el canal que Dios usa. Amén. Pues si Dios está usando su canal, ya lo tenemos identificado, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner oídos. Amén. Todo empieza por ahí, poner oído. Y esa palabra recibirla como palabra de Dios. Y Dios me está hablando. Y la palabra de Dios, que Dios habla a través de su siervo, a través de su canal, yo tengo que hacer con que esta palabra entre en mi corazón. Porque Dios sabe que somos tardíos para oír. Cuando usted escucha, usted no asimila, no absorbe todo. Por eso, si usted cree que esta palabra viene de Dios, es Dios hablando, necesitas sumergirte en ella. Amén. Y cuando nosotros nos sumergimos en esta palabra va
a operar. Amén. ¿Cómo yo me voy a sumergir? Deuteronomio capítulo 6. Dios conociéndonos y sabiendo cómo nosotros somos, cómo somos distraídos, cómo somos de memoria corta, el Señor nos dice para repetir. Repetir. Amén. Dígale, hermano, que está todo, y la repetirás. Amén. Deuteronomio capítulo 6. Amén. Versículo, si usted empieza en el versículo 3, dice, oye pues Israel. Amén. Si usted va al versículo 4, dice, oye Israel. Amén. Y en el versículo 6, ¿qué tal si leemos juntos? Amén. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu versículo 7. ¿O de nuevo? ¿De nuevo? Amén. La repetirás. Algunos nos critican, nos atacan, hermano, ¿por qué repetir la palabra? ¿Por qué proclamar? ¿Por qué hacer grito de guerra? ¿Por qué repetir tanto? Hermano, porque Dios mandó repetir. Amén. Así es sencillo. Es un mandamiento de Dios y la repetirás. Vamos a leer todo el versículo 7. Amén. Y las a tus hijos. En todo momento, al levantarte, al acostarte, amén, dormir con Dios, despertar con Dios, amén, cuando te levantes, cuando te acuestes, vas a hablar la palabra. Esta mañana en la habitación me tocó dormir con Israel y Daniel. Cuando yo estaba un poco cansado, le dije a Israel, quizás yo vaya a roncar. Perdóname, ¿no? Entonces, siempre que dormimos juntos, el que dice que durmió bien es porque roncó y no dejó el otro dormir, ¿no? Pero el punto no era ese. El punto es que cuando nos despertamos, Israel, luego que se despertó, agarró la palabra y ya empezó a proclamar, ¿no? La inmersión del día. ¡Aleluya! Hermanos, agarramos la palabra, la repetimos y eso empieza a cambiar la atmósfera, el ambiente, nuestra casa. Entonces, ese es un mandamiento de Dios, que debemos repetir la palabra. Entonces, hacer la inmersión, ¿verdad?, es repetir la palabra, proclamar, poder hablar unos con otros, y esto va a producir vida en nosotros, y esta palabra va a entrar y meterse en nuestro corazón. Amén. Y cuando la palabra entra, penetra y produce señales y prodigios, eso. Y una señal y un prodigio grandísimo es las ofrendas de riquezas materiales. Hermano, esa es la gran prueba del poder de la palabra. Imagínense que la iglesia en Jerusalén estaba compuesta por judíos. ¿Ustedes saben cuál es la fama de un judío? Bueno, alguien dijo por aquí.
La fama de un judío es pata de vaca, ¿no? Tacaño. O sea, un judío para soltar algo, así hay que golpear el codo, hermana Dios. Pero la palabra de Dios fue tan maravillosa y tan poderosa que ellos empezaron a ofrendar. Y ellos vendían sus propiedades y entregaban todo a los pies de los apóstoles. Eso era la práctica de la primera iglesia, la iglesia en Jerusalén. Eso no era un mandamiento, esto no era una exigencia, pero ellos empezaron a hacer eso. Ellos tomaban todos sus bienes y ponían a los pies de los apóstoles para que los apóstoles administraran. Y dice que nadie consideraba como algo suyo. Todo era de todos. A la verdad, hermanos, el hermano Pedro nos compartió que ahí hubo problemas en esa situación. ¿Cuál es el problema? El problema fue que se tocó algo sagrado de las mujeres, la cocina. Entonces empezó a haber problemas en la cocina. Y algunos eran olvidadas, ¿no? Algunas eran olvidadas, ¿verdad? Aquí en nuestra cultura un poco un sistema matriarcal. Cuando yo, en Brasil no es mucho así, pero cuando yo fui a Perú primera vez, los platos salen servidos de la cocina, ¿verdad? Y de la cocina ya sale el plato para cada cual, ¿no? Para el papá sale... ¿Bien qué? Bien resuelto, ¿verdad? Para los niños un poco menos, o sea, la mamá determina cuánto cada uno va a comer, ¿no? Y a veces yo sufría con esto porque no estaba acostumbrado con ciertas comidas. Y bueno, uno viene de afuera y tratan de dar mucho para que uno coma, ¿no? Y la gente se ofende cuando uno no come, ¿no es cierto? Y ahí venían unos platos, Señor amado, ¿no? Y lo terrible cuando usted con cierto esfuerzo terminaba de comer y decían, ¿te gustó? Sí, estaba muy rico. Entonces, un poquito más. Ay, ¿no? Bueno, el asunto es que tocar la cocina es complicado. Algunas fueron olvidadas en la distribución, ¿verdad? Y trajo confusión. Pero el principio de ofrendar y el principio de poner a los pies de los apóstoles para que la obra fuera hecha, eso era algo de Dios y algo que debía seguirse, ¿verdad? Entonces, después de un tiempo se acabó ese asunto de la distribución común de comida. Eso no prosperó, pero las ofrendas sí siguieron. ¿Okay? Cuando nosotros vamos a pedir dinero o comunicar la necesidad de la obra, siempre es un poco difícil. Cuando el apóstol Pablo, él solicitó ofrendas para la obra, Pablo se quedaba muy constreñido. Él no era osado, él no pedía, ¿verdad? Se sentía corto. ¿Por qué? Por este mismo precedente de las ofrendas, entonces las ofrendas eran escasas y había una cierta dificultad ahí. Cuando, por ejemplo, Pablo no pidió ofrenda,
pero había algunas iglesias que voluntariamente enviaban, como la iglesia en Filipos. Y Pablo elogia a la iglesia en Filipos porque mira, ustedes una y otra vez mandaron para mis necesidades y de mis colaboradores. Pablo elogia esa actitud de la iglesia en Filipos. Pero no era un mandamiento, no era una instrucción, no había un pedido, pero esas iglesias voluntariamente lo hacían, ¿verdad? Pero cuando Pablo fue a pedir ofrenda para los pobres de Judea, Pablo sí fue osado. Entonces, él animó a los hermanos y él escribe a los corintios, mira, las iglesias de Macedonia, ¿verdad? Mira, los hermanos en su extremada pobreza, ellos se dieron y ustedes también. Y cuando yo vaya ahí, no me dejen pasar vergüenza. Ustedes también ofrenden, porque yo hablé bien de ustedes. O sea, entonces Pablo es osado, porque la ofrenda iba para los pobres de Jerusalén. La ofrenda no era para él y no era para la obra, porque toda ofrenda que venía para Pablo no es para que él viajara en camello, ¿no? Camello último modelo. Camello del año. No, Pablo no. La ofrenda que Pablo recibía no era para él. Toda ofrenda que llegaba a sus manos era para la obra. Es para que la obra avanzara, para que él pudiera enviar a los hermanos. En aquel tiempo no era como hoy, ¿no es cierto? Viajar era difícil, caminaba, moneda, banco, o sea, era todo complejo, ¿no es cierto? Entonces Pablo cuando enviaba a los hermanos, después no había comunicación, pero tenía que enviar con dinero, con plata. Pablo dijo que él trabajó para conseguir dinero para él y para los que estaban con él. Entonces Pablo tuvo que trabajar para tener dinero, para que él pudiera seguir en la obra y para que él pudiera enviar a los colaboradores para ayudar a las iglesias. Y aún haciendo eso, era criticado. Hermanos, nosotros ahora, en la esfera de la resurrección, tenemos que cambiar esa historia. Amén. Porque, hermanos, nosotros hoy estamos aquí para apresurar la venida del Señor. Y para que el Señor pueda volver, se necesita ofrendas. El hermano Israel me dijo una vez que el evangelio es gratis, pero llevarlo cuesta. No sé dónde le aprendió eso, pero el evangelio es gratis, pero llevarlo cuesta. Dios nos ha dado algo maravilloso. Algunos critican, hermano, pero ustedes venden libros. Pero amén. Porque, hermano, ese es un trabajo digno. Porque esos muchachos aquí, amén, no están dependiendo de nuestro dinero, de nuestra ofrenda, para seguir predicando el evangelio en las calles. Ellos anuncian el evangelio, cambian vidas, ¿verdad? Traen Cristo para ellos, oran por centenas de personas, centenares de personas, vidas están siendo transformadas y ellos, con algo digno, tienen su ingreso. Yo escuché por ahí que había un hermano que trabajaba en una ferretería, una empresa. Ganaba su sueldo, que no era mucho, y tampoco servía a Dios mucho. ¿Ah?
medio, pero él se entregó al comportaje. Hoy él es feliz y hace mucha gente feliz porque cambia vidas, ora por las personas, lleva a las personas a tocar al Señor. Y aparte de eso, gana más de lo que ganaba en la ferretería. Dice que ahora hasta visita a la novia. ¡Ah, se va a casar! Hermanos, el Señor nos dio ese camino maravilloso, ¿verdad? ¿Será que nosotros íbamos a tener recursos para poder sostener a ese ejército? Hoy son 25 colportores que están, 25, ¿no? En todo Venezuela. 25 hermanos que están viviendo, que están comiendo, que están bebiendo, que están caminando, que están comprando sus ropas, amén, evangelizando, llevando la palabra, sembrando la palabra, influenciando vidas. ¡Aleluya! Y felices. Hermanos, ese es un camino maravilloso que Dios ha dado para que la iglesia salga de las cuatro paredes y la iglesia esté en las calles llevando el evangelio. Ese asunto siempre es un asunto complicado, ¿no es cierto? Pero para que la obra de Dios avance, se necesitan las ofrendas. Y también eso es complicado. Y vimos que Pablo sufrió, el apóstol Pablo sufrió restricción, sufrió hambre, restricción de viaje, restricción de enviar a los hermanos, porque se perdió ese principio que estaba en Hechos, que era de ofrendar y poner la ofrenda a los pies de los apóstoles. Porque al inicio, cuando ellos recibieron la palabra, ellos se liberaron de la prisión de las riquezas. Pero luego, por el problema que hubo en la cocina, eso se perdió y ellos perdieron ese punto. Pero hoy día, hermanos, es una prueba más de una señal que Dios está con nosotros. Hermanos, que nunca hubo tanta ofrenda como está viendo en los últimos tiempos. Hoy día, hermanos, aleluya. Hoy día, el Señor está avanzando en África. Ya estuvimos antes en África, ¿verdad? Pero después se quedó estuvo un poco quedado. Y ahora en esta retomada el Señor está expandiendo en muchos países. Y hoy hay centenares de colportores actuando en África. Y hay muchos colportores que están yendo de Brasil y hasta de otros países para África, para ayudar a los hermanos, enseñarlos, entrenarlos. Y ellos están encontrando un camino autosostenible para seguir avanzando. Porque allá era mucho eso, o sea, hay una cultura impregnada que es, bueno, yo soy pobre y me tienen que ayudar. Entonces soy pobre y estoy esperando ayuda y no salir adelante. Pero esta cultura ahora se está cambiando. Y los hermanos están aprendiendo a salir adelante. Hermanos, y pensar que en África se puede hacer comportaje. Amén. Y Dios ha hecho también algo maravilloso en Venezuela.
Porque antes se pensaba en Venezuela, por la situación que está, el primer bloqueo. Aquí en Sudamérica la gente no lee, no le gusta leer y por eso el comportaje no funciona. Pero el Señor ha quebrado eso. Pero además de esta cultura latinoamericana está la crisis económica. Y uno puede decir en Venezuela, nadie compra libros. Pero hermanos, Dios está probando que eso no es así. ¿Por qué? Porque ustedes están creyendo a la palabra. Y por creer en la palabra, milagros están ocurriendo. Y ustedes saben, no sé si saben, pero hermanos, en Venezuela, cada mes se siembran más de 2.500 libros. Mensualmente se siembra más de 2.500 libros. Hermanos, ese es un prodigio, es una señal, es un milagro que el Señor está haciendo y cambiando vidas. Amén. Ese asunto de las riquezas, que es algo que tanto nos agarra, el hermano Pedro nos mostró recientemente la experiencia de una mujer. ¿Verdad? Esa mujer se llama María Magdalena. Y mucha gente piensa que María Magdalena, no sé de dónde salió ese pensamiento, esta enseñanza, de que María Magdalena era una pecadora, que era una mujer adúltera, ¿verdad? Pero no es así. En ningún lugar de la Biblia usted va a encontrar eso, que María Magdalena era adúltera, prostituta, pecadora. No. Eso es lo que, no sé, el mundo o alguna religión ha creado eso. Pero eso es totalmente falso. ¿Ya? María Magdalena, ella era una mujer de dinero. María Magdalena era llena de plata. ¿Cómo usted le dice aquí cuando alguien tiene mucha plata? Enchufado, ¿no? ¿Cómo es? Ahora sí. ¿Cómo es? ¿Tiene billete? Bueno, ahí en Ecuador dicen que los que tienen dinero son los pelucones. No sé por qué, ¿no? Bueno, María Magdalena era una mujer que tenía plata, era adinerada. Y ella, vamos a mirar Lucas capítulo 8, Lucas 8:1. En el capítulo 7 de Lucas, ¿verdad? Se habla de una mujer que era pecadora, y que ella pues lloró y jugó con lágrimas, ¿verdad? Lavó los pies del Señor, enjugó con su cabello y todo eso, ¿verdad? Pero luego en el capítulo 8 empieza a hablar de algunas mujeres, y algunos quizás por eso vinculan que la mujer del capítulo 7 y del capítulo 8 es la misma, pero no es. ¿Ok? Entonces Lucas capítulo 8 dice, versículo 1, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Entonces, después de eso, Jesús iba por todas las ciudades y aldeas
predicando y anunciando el Evangelio de Dios, y los 12 con él. Entonces eran 13 hombres, ¿no? Jesús más 12 hombres. Versículo 2. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Y aquí empieza a nombrar cuáles eran esas mujeres. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Versículo 3. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Esas mujeres eran mujeres que tenían bienes, tenían plata, eran mujeres que sostenían el ministerio de Jesús en la tierra. ¡Amén! ¡Aleluya! Estas mujeres, ¿sabes? Entonces, esas mujeres eran mujeres que habían sido sanadas tanto de espíritus malos como habían sido sanadas de enfermedades. Y aquí aparece la líder de ellas. La líder de ellas es María Magdalena. En la Biblia, siempre que hay una relación, el que viene primero es el que encabeza la lista, el líder. María Magdalena era la líder. Y usted va a ver en toda la Biblia, ahora no hay tiempo, pero después usted va a buscar, y va a ver que toda vez que se mencionan las mujeres, María Magdalena encabeza la lista. Amén. Bueno, solo para que ustedes confirmen un poco, miren, capítulo 24, versículo 10. A ver, Lucas 24, 10. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacob, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, que fue el evento de la resurrección. Entonces, usted ve que siempre, usted va a buscar otro pasaje, ve que María Magdalena, ella encabeza la lista. Entonces, esa María Magdalena, volviendo a Lucas 8, versículo 2, ¿ok? De ella habían salido 7 demonios. ¿Y qué es lo que todas esas mujeres hacían? Les servían, versículo 3, les servían de sus bienes. Hermanos, para que los discípulos siguieran caminando, tenían que comer. No es que Jesús, ¿verdad?, todas las noches se llene de pan a la mesa. Todo almuerzo con arepas rellenas. No, había un grupo de personas que mantenía. Pero ese grupo de personas que mantenía no eran hombres. Eran mujeres. ¡Aleluya, mujeres! Eran mujeres. Usted puede pensar, uno siempre ve, bueno, que normalmente, hasta un tiempo atrás, los hombres eran los que mantenían la casa. ¿Sí o no? Entonces los hombres no tenían un trabajo, ¿verdad? Ellos mantenían la casa, eran responsables por proveer. No que esto haya cambiado delante de Dios, eso es así, ¿verdad? Los hombres deben proveer. Entonces, pero normalmente las mujeres no trabajaban fuera, no tenían ingresos propios, ¿verdad? Y cuando había algunos casos anormales, las mujeres tenían que salir adelante
para mantener y criar a sus hijos, ¿no es cierto? Imagínense 2000 años atrás, en esos tiempos, encontrar mujeres con dinero. O sea, no había mujeres con dinero. Aquí dice Juana, mujer de Chuza. ¿Quién era Chuza? Era intendente de Herodes. ¡Wow! De la intendencia, ¿no? Era de la logística de Herodes. Y Herodes, pues, era el rey. O sea, esa mujer era esposa de un marido súper adinerado. Ese sí que era un enchufado, ¿no? Amigo de Herodes, o sea, íntimo de Herodes, o sea, el hombre era de confianza, era un ministro. Y Dios usó a esa mujer y varias otras, y María Magdalena encabezando la lista para sostener a Jesús y a los discípulos. De verdad que estos discípulos, esos hombres, y con todo respeto a los hombres, no producían nada. Eran discípulos y Jesús tenía que encargarse de todos y proveer para todos. Pero gracias al Señor, porque Dios preparó a esas mujeres. ¡Aleluya! Y esas mujeres mantenían a Jesús y a los discípulos. ¿Se acuerdan? Juan capítulo 4, la mujer samaritana. Jesús mandó a los discípulos para ir a comprar comida. Y yo no sé por qué 12 hombres barbados, ¿no? Barbudos, 12 hombres barbudos para comprar comida. Y los 12 barbudos, cuando regresan, no habían convertido ni un alma. Pero una mujer samaritana, a ver, pero una mujer, una mujer samaritana fue a la ciudad y convirtió toda una ciudad. ¡Aleluya! Entonces, las mujeres, ellas son finas. Ellas se preocupan. Los hombres no nos preocupamos, ¿verdad? Por ejemplo, los hombres dicen, invitan, vamos a la casa. Y la mujer ya está pensando, pero no hay nada en la casa. Hoy tenemos que pasar por el mercado a buscar algo. O sea, la mujer piensa, la mujer planea, la mujer es detallista. Y Dios levantó a las mujeres. Yo escuchaba a un hermano hoy hablando con su esposa diciendo, mi amor, mira, tengo que hacer tal cosa y tal. Y la mujer dijo, no te preocupes, mi amor, porque yo ya he resuelto todo eso. Y el hombre dijo, ¿qué sería de mí sin ti, mi amor? Te amo. Hermano, cuando Jesús resucitó, una mujer, justamente María Magdalena, fue al sepulcro. Los hombres estaban en nada, ¿no? Pero esa mujer fue
ella vio la situación, llamó a los discípulos, 2 de ellos fueron, ¿verdad? Y vieron, realmente ya no está acá. Vámonos. Pero la mujer se quedó ahí. ¿Qué pasó aquí? ¿Dónde está? Yo quiero verlo. Entonces, porque ella se quedó, porque así son las mujeres, son más detallistas, son más minuciosas, Dios ha hecho algo extraordinario. Antes que Jesús fuera al Padre, se reveló a ella. Alabado sea el Señor por las mujeres. Y María Magdalena, que debía ser alguien de plata, de repente su esposo tenía plata, ¿no es cierto? Ella, ¿por qué pudo servir con los bienes? Porque de ella salieron 7 demonios. Los demonios nos controlan, ¿verdad? Y el asunto de las riquezas es algo que nos controla. Es algo que nos prende. Eso es lo que pasa. Las riquezas son un Dios. Y aquí dice que ellas fueron sanadas de demonios, de espíritus malos y de enfermedades. Podemos decir que el asunto de las riquezas, además de ser un demonio, también es una enfermedad. La avaricia. La avaricia es una enfermedad. Y es algo que nos controla. Y María Magdalena fue sanada y fue liberada. Y porque fue sanada y liberada, ella pudo acompañar a Jesús y sostener el ministerio. Aleluya. En Mateo capítulo 6 Jesús dijo, no pueden servir a 2 señores. O usted va a amar uno y dejar el otro, ¿verdad? O va a amar el otro y dejar este uno. No puede servir a Dios y las riquezas. Y esa palabra servir es servir como esclavo. Un esclavo que está dominado. No podemos estar dominados por Dios y las riquezas. Si somos dominados por Dios, no somos dominados por las riquezas. Amén. Y esta mujer fue sanada de la avaricia. ¿Cómo uno es sanado de la avaricia? Ofrendando. Parece que no hay mucho amén. ¿Quieres ser sanado de la avaricia? Entonces, ofrenda. Ofrendar es la manera de ser sanado de la avaricia. Hermanos, nunca hemos visto que alguien se volvió pobre por ofrendar. Es lo contrario. Cuando usted es alguien que es dador, amén. Hermano, es un proceso de verdad, de cura, de liberación. Si usted es alguien que da, usted no es pobre. El Señor nos suple. El Señor nos bendice.
El Señor nos da más de lo que pedimos y pensamos. Nuestro corazón está en el reino. Amén. Aleluya por estas mujeres. Que ellas ofrendaban. Cuando llegamos a Hechos capítulo 5. En Hechos capítulo 5 hay un caso triste que es Ananías y Zafira. Y Ananías y Zafira, viendo ellos que muchos estaban ofrendando, ellos también venden una propiedad. Versículo 2. Bueno, versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y ellos ofrendaron una parte de lo que habían vendido. Versículo 3, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese del precio la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué produciste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Esa palabra quiere decir, Ananías no era obligado a ofrendar. Ofrendar no es obligatorio. No era una imposición. Pedro dijo, si usted no la vendiera, seguía siendo tuya. Si usted la vendió y se quedaba con la plata, seguía siendo tuya. Pero aquí hay algo malo, ¿no? Usted vendió y dijo, aquí está todo, y no dio todo. O sea, ahí él estaba engañando, tratando de engañar al Espíritu. Y aquí esa palabra dice, llenó, porque llenó Satanás tu corazón. Ese es el punto. Cuando Satanás llena el corazón y uno es controlado por las riquezas. Hermanos, las riquezas no pueden controlarnos. Amén. Es fácil decirlo cuando no tenemos. Pero cuando tenemos, eso no es tan sencillo. Pero hermanos, el Señor nos está sacando esos demonios. Amén. El Señor nos está liberando de esos espíritus malos. El Señor nos está sanando de nuestra avaricia para que seamos los que, amén, para que seamos los que ofrendan. Amén. Oh Señor Jesús. Hermanos, y se presentó la necesidad de la obra en África. Y este final de semana hemos experimentado algo maravilloso. Y por eso es, hermano, el poder de la palabra. Nosotros nos juntamos en 2 regiones para la comunión con nuestro hermano Pedro este fin de semana. ¿Qué pasó? Y nosotros agarramos un encargo que fue compartido que se llama Inversionistas del Reino.
Nosotros somos inversionistas del reino. Como esas mujeres. ¿Qué eran esas mujeres? Inversionistas del reino. Estaban poniendo dinero para que el reino siguiera expandiendo. Y como ahora surgió esta fuerte necesidad en África de ganar fuerza ahí para que el avión pueda despegar, se empezó a compartir a los hermanos que cada hermano podía ser un inversionista del reino, ofrendando una cuota. Y una cuota era un aproximado de $100. $100 mensuales. Y no es tan fácil. Hermanos que ya tienen su ofrenda normal y todo, ¿no? O sea, ofrenda para la localidad, la iglesia y todo eso. Y aún, además, más $100 mensuales para que el reino se expanda. Porque hoy, gracias al Señor, se está expandiendo en Corea, ¿verdad? Estamos ahora entrando más fuertemente a Centroamérica, Estados Unidos, Oceanía, Europa, África. ¡Wow, hermanos! El reino se está expandiendo por todo lado. Y como pasó con Pablo, a veces nos sentimos cortos de decir, hermanos, vamos a ofrendar para la obra. Si es para ofrendar para una necesidad como las iglesias de Judea, que estaban pasando hambre, tenemos más osadía. Pero ofrendar para que la obra avance, parece que estamos más bloqueados. Entonces, se pasó esa carga. Ya tiene algunas semanas. Y nosotros ahí nos reunimos con algunos hermanos que consideramos que son hermanos que son empresarios, hermanos que tienen más recursos, ¿verdad? Hicimos una cena con ellos. Dice, hermano, mira, hay esa carga, esa necesidad y tal. Y gracias, Señor, a través de eso, varios hermanos se dispusieron a ofrendar y reunimos, ¿verdad? Ahí 20 cuotas. 20 cuotas. Estamos contentos. ¡Wow! Qué maravilloso, muy bueno eso, ¿no? ¿Ah? Sí, 20 cuotas, $100, $2,000 mensuales. $2,000 mensuales. ¡Wow! Amén, ¿no? Pero la necesidad es mayor. Pasamos la carga con más algunos hermanos, más algunos hermanos. O sea que en toda la región hemos llegado a casi 100 cuotas. ¿Cuánto es eso? $10,000. $10,000 mensuales para ofrendar para la expansión del reino. Y cuando fuimos a esa comunión, fue junto a otra región de Brasil, que es región de la obra número 4, donde es el norte de Brasil, noreste. Y noreste, esa región, los estados son más pobres, la gente tiene menos recursos, ¿verdad? La zona del sur, donde estamos, es más desarrollada, hay más industrias, pero allá es más pobre, más difícil. Y ellos habían reunido 20 cuotas. Y estaban felices. ¡Wow, hermano! 20 cuotas. Para esa región está excelente. Y nosotros habíamos juntado 100 cuotas. También estamos muy contentos. Pero en esa comunión, cuando nosotros vimos esta palabra aquí, ocurrió, hermanos, prodigios y señales. Algunos hermanos van a decir, no, hermano, yo también quiero participar. Bueno, nos juntaremos los dos, mitad, ¿ya? Mitad usted, mitad yo, formamos una cuota. Y ahí, no, nos juntamos aquí entre 4, ya entre 5 y formamos una cuota, porque todo el mundo quería participar. Hermanos, nuestra región, en esta semana, hemos llegado a
220 cuotas. De inversionistas del reino. Hermano, eso es ¿por qué? Porque hay una atmósfera de alegría y estamos siendo sanados, estamos siendo liberados. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que esta región de Brasil, que es más pobre, que tenía 20 cuotas, los hermanos ahí se han reunido, ahí mismo en la estancia, en la comunión se han reunido. Y hermanos, y en este fin de semana, ellos llamaron a las iglesias de la región, llegaron a 200 cuotas. Estamos contentos con 20, pero Dios es un Dios de lo sobrenatural. Algo extraordinario, maravilloso pasó ahí. Hermanos, esa es la secuencia. Cuando la palabra profética viene, cuando la palabra viene de parte de Dios, ella produce algo. Amén. Entonces, Satanás primero quiere bloquear la palabra. Ahí está su disparo. 2, Satanás crea el sistema de cleros y laicos, la jerarquía, para que los miembros no funcionen. Y los hermanos empiezan a luchar por posición, cargo, posición. Yo quiero ser más. Yo me acuerdo cuando yo fui a vivir a Perú y eran pocas iglesias, pocos hermanos, y había casi era una consigna ahí. Es mejor ser cabeza de ratón que cola de león. O sea, lo importante es que yo sea cabeza, aunque sea cabeza de ratón. Pero lo que yo no quiero ser es cola, ni que sea cola de león, ¿no? Porque el hombre es así, el hombre quiere posición, quiere estatus, quiere reconocimiento. Yo soy aquel líder de este grupo. O sea, esa es la mentalidad caída. Y Satanás aprovecha eso. Entonces, hermano, el segundo punto de la degradación es querer cargo y posición. Pero aquí, hermanos, estamos dejando eso a un lado. Amén. Estamos sirviendo al Señor. No por cargo de posición. No queremos cargo. No queremos posición. Simplemente queremos ser siervos del Señor. Amén. Y tercer punto. Servimos a Dios. No por dinero. No por riquezas. No estamos apegados. No estamos endemoniados. No estamos enfermos. Nosotros servimos a Dios por amor. Y eso que también nuestros comportadores experimentan en las calles. Lo hacen no por plata, porque cuando lo hacen por plata no funciona. Lo hacen por amor a las personas. Señor Jesús. Yo ya di ese testimonio una de las veces que fui al PAC y ahí se trabó, no salía nada. Y la hermanita del PAC, que era mi líder, una chiquita de 20 años, me dijo: hermano, ¿qué estás pensando? Le dije, oye, casi que le digo, ni mi esposa pregunta eso. Pero ella me dijo, esperó, vio que no respondí. Ella dijo, ahora usted está aquí por amor a la gente. Necesitas amar a estas personas. Entonces va a proseguir en el comportaje por amor a las personas. Estas personas necesitan
el amor de Dios. Amén. Y esto, de hecho, me trajo y yo empecé a contactar a la gente, sintiendo ese amor por las personas. Bueno, lo hacemos. Y claro, muchos más libros salieron, pero eso, nosotros servimos a Dios, no por dinero. Y la enseñanza de Balaam fue esa. Por eso la iglesia se degradó, porque la gente empezó a servir a Dios por plata, por intereses. Nosotros no servimos a Dios por dinero. Nosotros servimos a Dios por amor. El hermano Israel me dijo hoy que un hermano del pasado dijo: si sirves a Dios por dinero, un día servirás al diablo por más dinero. ¿Por qué? Porque el amor al dinero es la raíz de los males. Nosotros servimos a Dios por amor. Amén. Seamos las Marías Magdalenas de hoy. Amén. Aleluya. De la cual salieron los 7 demonios y sanada de muchas enfermedades y sanada de la avaricia, para servir a Dios por amor. Amén. Que realmente, hermanos, el Señor ahora está tocando lo último que a veces nos prende, que es nuestro dinero. Bueno, nuestra vida es para el Señor y nosotros queremos cooperar para que el Señor, su reino se expanda y el Señor pueda volver pronto. Amén. Jesús es el Señor. Aleluya.